El sacerdote del diablo. Si eres una persona profundamente apegada a la religión, tal vez deberías dejar de escuchar esto ahora. Soy Aro, de Estación Rela Terror. Comenzamos. Esta historia no busca ofender ni herir creencias, solo contar lo que según quienes lo vivieron ocurrió. Porque aunque no lo parezca, las iglesias, sobre todo las más antiguas, guardan obscuros secretos que nunca llegaron a salir a la luz. Y no todos los sacerdotes se arrodillan ante Dios. Algunos, como el que están por conocer, hacen sus plegarias al infierno. Lo que a continuación les narro sucedió hace más de 60 años, en una pequeña comunidad de la Huasteca Alta en el estado de Veracruz. En aquella región, en un municipio cuyo nombre prefiero reservar, un lugar donde la fe era tan fuerte como la tierra fértil y donde la palabra de un sacerdote valía más que la ley, habitó un padre llamado Juan, que venía de la capital Jalapa. Era popular en su región sobre todo por sus ideas progresistas y su forma poco ortodoxa de dirigir la iglesia, o al menos esa era la apariencia que daba. Muchos de ahí le eran muy devotos, juraban que era como un profeta, con un aura y un carisma sin igual. Sin embargo, los más viejos, los que se apegaban mucho a las creencias populares, ya saben, brujas, nahuales y todo eso, percibían al padre Juan de una manera muy distinta, con mucho recelo y zozobra. Se decía que tenía una mirada muy pesada, vacía y profunda, y que a pesar de la zona y la temporada, a él nunca se le veía sudar, sin mencionar que parecía cada vez más joven que cuando llegó. Tiempo después de su llegada, cosas extrañas comenzaron a pasar en el pueblo. Al comienzo eran cosas pequeñas, o que no parecían tener mucho significado. Animales de corral muertos, que aparecían degollados, o marcas de ceniza en las puertas y ventanas de las casas. Y después vinieron las muertes de personas. Muertes muy extrañas, difíciles de explicar y creer. Como la de don Pedro, un hombre mayor, muy devoto, fiel a la iglesia como pocos. Una mañana salió al campo como todos los días, con su machete en el cinto y su sombrero bien puesto, pero nunca jamás regresó. En los pueblos pequeños la solidaridad suele ser muy fuerte. Tras buscarlo, a los 3 días lo encontraron colgado en un árbol en el monte, con la cara cortada, como si alguien o algo lo hubiera querido borrar, y por si no fuera poco, en su pecho tenía una cruz invertida. Parecía que la habían quemado. Este hecho escandalizó mucho al pueblo entero, pero sería la primera de varias y misteriosas muertes y desapariciones. Dicen que el mismo padre Juan ofreció una misa en su honor. Fue solemne, casi teatral. A muchos les pareció una burla, porque hablaba de lo que sucedió como un castigo divino. Unas semanas después desapareció una niña, se llamaba María y tenía 10 años. Ella fue vista por última vez saliendo del catecismo, justo después de que el padre Juan le diera su bendición. De nuevo el pueblo se unió para buscarla en el monte, en el río, en las cuevas cercanas, pero esta vez no hubo nada. No la encontraron por ningún lado. Fue hasta entonces que comenzaron los susurros entre la gente del pueblo, que alguien había visto al padre Juan caminando por la madrugada en el cementerio, que debajo de su sotana se alcanzaban a notar marcas en su piel, como de tatuajes, pero en esa época sería algo impensable e inconcebible, al menos para un sacerdote. Que de repente la gente lo sorprendía hablando solo, y que si alguien se atrevía a preguntarle, se excusaba en que estaba haciendo una oración, aún estando fuera de la iglesia, pero más que orar, parecía que hablaba con algo. Pese a ser un pueblo pequeño y pobre, lo mejor que tenía era la iglesia. Era grande, imponente, parecía no pertenecer a ese lugar. Con el tiempo se comenzaron a escuchar las campanas en la madrugada, justo a las 3 de la mañana. Nadie sabía quién las hacía sonar, pero los que se atrevieron a asomarse juran que no provenían de la iglesia. En cierta ocasión un joven monaguillo que ayudaba a la iglesia vio algo por demás extraño. Descubrió al padre Juan hablando solo, pero algo le respondía, era una voz rara. Trató de asomarse y según sus palabras, él estaba de rodillas frente a una estatua, pero su túnica era diferente a la que usualmente ocupaba. El rumor comenzó a extenderse, sus detractores comenzaron a acusarlo de herejía, pero los más devotos decían que la estatua era de algún santo y que el monaguillo obviamente no sabía identificarla. Nadie volvió a ver las cosas con los mismos ojos. La fe, esa que antes movía el pueblo entero los domingos, comenzó a flaquear. Algunos dejaron de ir a misa, otros seguían yendo, pero ya no por devoción, sino por miedo. Miedo al padre Juan, quien seguía ofreciendo misas, pero dicen que su voz cada vez era más ronca, más lenta, como si hablara un hombre mucho más viejo. Como ya lo dijimos, en esa época y más en esa región, la autoridad de un sacerdote era mucha.
Pero por todos los rumores que se extendieron o por miedo, la iglesia se fue quedando cada vez más vacía, salvo un reducido grupo de personas que le eran muy fiel al padre Juan. Pero incluso ellos tenían un comportamiento muy extraño, callaban, caminaban con la cabeza abajo y ya no participaban en nada más con el resto de la comunidad. Y cuando ocurría algo extraño, solo se encerraban en la iglesia. El resto de la gente comenzó a organizarse y una noche entraron en grupo para quemar el lugar. La desesperación era mucha. Los incendios en las casas de detractores del padre y la muerte del ganado fueron cosas que ya no se iban a tolerar. Al llegar y al revisar el lugar encontraron una estatua, pero esta no era de un santo, era demoníaca. Junto a ella escritos y alabanzas que no parecían precisamente para Dios, y restos de lo que suponen era alguna de las personas desaparecidas. El padre Juan, a él no lo volverían a ver. También abandonaron el pueblo sus fieles más adeptos. Nadie sabe a dónde fueron, aunque se cree que lo siguieron a otro pueblo. Nunca supieron qué fue de él, porque sencillamente desapareció. Nunca enfrentó consecuencias por lo que hizo, porque aunque trataron de perseguirlo en los pueblos aledaños, jamás dieron con él. Incluso en algún pueblo vecino les contaron que aunque no conocían al padre Juan, allí 20 años antes, el padre Pedro hizo exactamente lo mismo. Pero al verse descubierto y casi atrapado, huyó tomando la forma de un nahual. Esto los llevó a suponer que él va de pueblo en pueblo tomando formas diferentes, ganando adeptos y adoradores de Satán. La iglesia fue quemada, sellada y cancelada. Además, por muchos años impidieron la entrada de otro sacerdote al lugar, por miedo a que les mandaran otro sacerdote del diablo. ¿Y tú? ¿Tienes alguna otra historia de sacerdotes? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Aro, de Estación Relaterror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.